Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos de algunas enfermedades pulmonares. Las enfermedades que revisaremos el día de hoy son el EPOC, bajo sus dos formas, el enfisema y bronquitis crónica, la fibrosis pulmonar idiopática y el asma. Con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o abreviado en sus siglas EPOC, abarca dos espectros, uno es el enfisema y otro es la bronquitis crónica. El enfisema tiene criterios morfológicos y radiológicos que vamos a revisar más adelante y tiene una afección del acino pulmonar, que es la unidad funcional donde se realiza el intercambio gaseoso. Recuerden que se conforma del bronquiolo respiratorio y los alveolos. Mientras que la bronquitis crónica tiene criterios clínicos que igual ya revisaremos y suele afectar vías respiratorias de gran calibre, predominantemente el bronquio. Hay que considerar que puede aparecer enfisema sin bronquitis crónica. Esto se debe típicamente a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que ya veremos qué papel desempeña, y las dos enfermedades suelen coexistir. Es decir, ante un paciente que tiene EPOC, puede tener ambos procesos, aunque es cierto que en algunos pacientes puede haber la predominancia de alguno, es decir, hay pacientes que tienen más enfisema que bronquitis crónica y otros que tienen más bronquitis crónica que enfisema. Y la principal causa de estos procesos viene a ser el tabaquismo. Vemos aquí en este cuadro que en sí estas enfermedades vienen a ser obstructivas, es decir, impiden la salida del aire y son poco reversibles, es decir, es difícil lograr hacer salir el aire finalmente, a comparación de cómo es el asma, que la obstrucción es reversible y con el tratamiento se puede llegar a corregir. Y ya veremos cómo se desarrolla. El enfisema se caracteriza por un aumento de tamaño anómalo y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, asociado a destrucción de las paredes sin una fibrosis significativa. Es decir, como habíamos dicho, se afecta predominantemente el acino pulmonar. Entonces hay cuatro tipos principales de enfisema. El centroacinar, que vemos que se afecta la parte central del acino, es decir, predominantemente el bronquiolo respiratorio. Mientras que la parte del conducto alveolar y los alveolos están respetados. Esto suele ser típico en fumadores y está a menudo asociado a bronquitis crónica. En el caso del panacinar, se afecta desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos, ¿no? Como vemos aquí. Y suele asociarse a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Luego tenemos el acinar distal, en el que se afecta predominantemente la parte distal del acino, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Así que al afectarse predominantemente la parte de los alveolos, puede llegar a formar bulas, y el problema de estas bulas es que si se rompen pueden llegar a generar un neumotórax. Y luego tenemos el irregular, que clínicamente suele ser asintomático. ¿Cuál es la fisiopatología del enfisema? Tenemos el tabaquismo, tóxicos o algún factor genético que predisponga a esto, generará inflamación a nivel de la vía aérea. Entonces, esto genera el reclutamiento de células inflamatorias, ¿sí? Gracias a estas moléculas que generan quimiotaxis de células inflamatorias como la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, el leucotrieno B4. Y estas células inflamatorias generan la liberación de elastasas, citocinas y oxidantes, que lo que van a hacer es dañar el epitelio y pared alveolar, y también pueden dañar la matriz celular a nivel del pulmón. Ahora, aquí participa la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina se encarga de inhibir las elastasas neutrofílicas. Entonces, si es que una persona nace con deficiencia de esto, va a tener una mayor predisposición a desarrollar enfisema, ya que no habrá un inhibidor para estas elastasas neutrofílicas y por lo tanto suelen desarrollar enfisema tempranamente. Ahora, este daño de la matriz celular a nivel del pulmón genera la pérdida del tejido elástico, típicamente la elastina. Por lo tanto, se pierde la tracción radial que hay a nivel del bronquiolo respiratorio y, por lo tanto, esto hace que al momento de la expiración la vía aérea colapse
y por ende el aire quede atrapado. Así que se lleva a cabo esta obstrucción e incremento del volumen residual. En cuanto a la morfología y características clínicas, hay hiperinsuflación pulmonar, es decir, vemos en esta lámina, por ejemplo, que los espacios alveolares están sumamente dilatados, producto del atrapamiento de aire que está habiendo. Como ya había dicho, hay pérdida de la tracción radial, entonces la vía aérea colapsa durante la expiración y el aire se queda al interior de los alvéolos. Y hay destrucción de tabiques alveolares sin fibrosis, esto asociado a la inflamación que había mencionado antes, la liberación enzimática que tienen las células inmunitarias y también el atrapamiento del aire que puede generar la rotura de los alvéolos. También hay inflamación bronquiolar y fibrosis submucosa en la enfermedad avanzada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay disnea, es decir, el paciente va a referir falta de aire. Hay tos con expectoración. En el caso del enfisema, eso sería porque hay una asociación con la bronquitis crónica. Puede haber tórax en tónel, esto si es que la enfermedad ya está avanzada, por ende, al quedarse mucho más aire al interior del pulmón, esto puede generar que el tórax se ensanche mucho más y genere un tórax en tónel o en barril. La expiración va a estar prolongada, es decir, como hay atrapamiento del aire durante la expiración, el paciente va a tratar de soplar para poder exhalar. Y eso se va a evidenciar así, ¿no? Una expiración prolongada. Y pueden haber acropaquias, es decir, uñas en vidrio de reloj. ¿Qué complicaciones están asociadas? Son el cor pulmonale, es decir, la insuficiencia cardíaca derecha como complicación de una enfermedad pulmonar, y esto suele ser secundario a hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque como los alvéolos están hiperinsuflados, esto puede generar la compresión de los capilares pulmonares y por lo tanto generar hipertensión pulmonar. También pueden generar insuficiencia respiratoria. ¿Qué otros hallazgos adicionales hay? En la espirometría encontraremos disminución del volumen expirado durante el primer segundo, ¿ok? Producto del atrapamiento de aire que habíamos mencionado. Hay un incremento del volumen residual, la capacidad vital forzada va a estar normal. Entonces, en la relación que hay entre el BEF1, o sea, el volumen expirado durante el primer segundo, y la capacidad vital forzada, va a estar disminuida. Normalmente tiene que ser del 80% y en este caso va a estar marcadamente disminuida. Y esto es compatible con un patrón obstructivo. En la radiografía lo que vamos a ver es hiperinsuflación pulmonar manifestado en que hay mayor radiolucidez, es decir, la parte correspondiente a los pulmones está mucho más oscura. Habrá horizontalización de las costillas, habrá aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, como vemos aquí, y también habrá una disminución del tamaño de la silueta cardíaca. ¿Por qué? Por la compresión que generan los pulmones. Y en el AGA, estos pacientes tienden a acumular el CO2 producto de esta obstrucción que tienen y pueden desarrollar una acidosis respiratoria. Aunque claro, al acumular CO2 esto se define como hipercapnia y estos pacientes se suelen adaptar a estas concentraciones incrementadas de CO2, aún así pudiendo desarrollar acidosis respiratoria. Ahora, con respecto a la bronquitis crónica, su diagnóstico es clínico. Se define como la presencia de tos productiva por lo menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años. Tos productiva viene a ser la tos con expectoración o con flema. En los estadios precoces suele haber simplemente tos productiva sin esputo mucoide y sin obstrucción del flujo aéreo. Es decir, si es que no hay obstrucción del flujo aéreo, no habrán estos hallazgos marcados en la espirometría compatibles con un patrón obstructivo. Y puede haber coexistencia con enfisema y desarrollar obstrucción del flujo aéreo. Con respecto a la patogenia, el principal problema en la bronquitis crónica es que hay una hipersecreción de moco mediada por estos mediadores como la histamina e interleuquina 13, que lo que van a hacer es estimular a las glándulas mucosas a producir moco, y esto suele ser secundario a tabaquismo o contaminantes aéreos. Entonces,
Se va a inducir una hipertrofia de glándulas mucosas de la tráquea, también a nivel de los bronquios principales. Y también habrá un incremento del número de células caliciformes secretoras de mucina, perdón, del epitelio superficial de los bronquios de menor tamaño y bronquiolos. Entonces, puede haber también una afección de vías aéreas pequeñas. También habrá un componente inflamatorio, ¿no? Habrán infiltrados con células inflamatorias como los linfocitos TCD8, macrófagos, neutrófilos, y habrá obstrucción. ¿Ya? ¿Y la obstrucción a qué se asocia? A la coexistencia con enfisema, es decir, este paciente, además de bronquitis crónica, tiene enfisema y por lo tanto desarrolla esta obstrucción, o enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, que ya veremos en qué consiste. Con respecto a la morfología, ¿qué cambios histológicos vamos a ver? Habrá una hiperplasia de glándulas mucosas, es decir, habrá un aumento del número de glándulas que producen moco, ¿ok? Habrá presencia de células inflamatorias, sobre todo linfocitos, macrófagos y en ocasiones neutrófilos entremezclados. Y cuando hay enfermedad de las vías aéreas pequeñas, puede aparecer metaplasia de células caliciformes, es decir, hay presencia de células caliciformes donde no debería haberlas, eh, presencia de tapones mucosos, o sea, el moco forma tapones a nivel de la vía aérea, inflamación y fibrosis. De hecho, esta fibrosis submucosa puede ser también responsable de obliteración de la luz de la vía respiratoria y que por lo tanto se desarrolle esta obstrucción al flujo del aire. Ahora veremos en qué consiste la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática está dentro del grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Hay una reducción de la distensibilidad pulmonar, es decir, de la compliance pulmonar, y que por lo tanto genera pulmones sumamente rígidos. Ya veremos cómo se desarrolla esto. El hecho de que los pulmones estén muy rígidos significa que el paciente deberá tener un aumento del esfuerzo para respirar, ¿sí? Normalmente un pulmón tiene una alta compliance, es elástico y eso nos ayuda a que tengamos una adecuada ventilación. Pero si en el caso de estos pacientes hay pulmones rígidos, pues obviamente habrá un aumento del esfuerzo respiratorio. Con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, el hecho de que diga fibrosis pulmonar idiopática te dice que la etiología es desconocida, ¿sí? Sin embargo, hay algunos factores que se encuentran asociados. Esto genera una fibrosis intersticial progresiva bilateral parcheada. Un sinónimo de esta enfermedad viene a ser la alveolitis fibrosante criptógena, es un sinónimo del nombre. Los hombres se afectan predominantemente más que las mujeres y la fibrosis pulmonar idiopática tiene un patrón radiológico e histológico propio, que se le llama neumonía intersticial usual. Entonces, si encontramos este patrón, fácilmente se puede decir que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática. Hay que considerar que, como es idiopática, es un diagnóstico de exclusión. Es decir, se tienen que realizar la búsqueda de otros antecedentes, otros síntomas, otros signos, para poder descartar otras enfermedades que pueden generar fibrosis a nivel del pulmón, como por ejemplo la asbestosis, enfermedades del colágeno vascular, y acá tenemos otras enfermedades que pueden cursar con fibrosis. Así que uno habría que descartar todas estas enfermedades para poder decir finalmente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Con respecto a la patogenia, primero hay lesión, ¿sí? Hay inflamación, lesión a nivel de la vía aérea. Y esto conllevará a una reparación, ¿sí? Y este fenómeno de reparación es defectuoso a nivel del epitelio alveolar. Por lo tanto, como se desarrolló inflamación, posteriormente para la parte de reparación, habrá una respuesta por medio de linfocitos de Helper 2, que por medio de estas interleuquinas, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, activarán macrófagos por la vía alternativa, o sea, macrófagos de tipo M2. Los macrófagos, si bien son células fagocíticas, también ayudan bastante al proceso de reparación. Y, y de eso se encargan justamente los macrófagos M2. Y estos macrófagos M2
van a producir el factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta es uno de los principales responsables de esta enfermedad, ya que estimula a los fibroblastos y miofibroblastos a proliferar y producir colágeno. Y esto va a llevar a que el pulmón tenga múltiples cicatrices de colágeno y se vuelva mucho más rígido. Asimismo, el factor de crecimiento transformante beta genera la inhibición de la caveolina 1, que viene a ser un inhibidor de la fibrosis. Por lo tanto, si es que se inhibe el inhibidor, pues se activará la producción de colágeno. Asimismo, se ha visto que en algunos pacientes se puede desarrollar una disminución de la telomerasa. ¿Qué quiere decir esto? La telomerasa es una enzima que se encarga de evitar que los telómeros, o sea, los extremos de los cromosomas, se acorten. Y por lo tanto, esto permite que las células puedan proliferar adecuadamente. Ahora, si es que una persona tiene disminución de la telomerasa, esto genera un acortamiento de los telómeros y por lo tanto las células no pueden replicarse. ¿Sí? Esto genera senescencia y apoptosis de las células epiteliales y por lo tanto puede llevar a ver una reparación defectuosa y fibrosis como consecuencia. Entonces, esto viene a ser un factor genético, ¿no?, que pueden tener algunas personas. Y también esta fibrosis, o sea, la presencia del colágeno, condiciona la aparición del intersticio. Recuerden que los alveolos y los capilares pulmonares están en un contacto íntimo para poder llevar a cabo el intercambio de gases. Ahora, si es que aparece un intersticio entre esas estructuras, pues esto afectará la difusión de los gases y por lo tanto puede llevar a hipoxemia, es decir, disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué hallazgos adicionales vamos a encontrar? Entre las manifestaciones clínicas aparecerá disnea, tos no productiva, ojo, o sea, tos seca, sin producción de esputo o expectoración. También habrán crepitantes secos o en velcro, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente crepitantes se pueden escuchar cuando hay procesos de neumonía o edema agudo de pulmón, pero en este caso no hay ningún exudado, no hay agua a nivel de los alveolos, simplemente un proceso de fibrosis, por ende los crepitantes serán secos o en velcro. El AGA va a mostrar hipoxemia, como hemos dicho, y en estados avanzados puede aparecer cianosis, es decir, coloración azulada, por lo general en la punta de los dedos, y cor pulmonale, igual. La fibrosis del intersticio puede generar la aparición de hipertensión pulmonar por la compresión de los capilares pulmonares. Y vamos a ver también algunos otros hallazgos. Entre los hallazgos espirométricos veremos la disminución del volumen expirado durante el primer segundo y la disminución de la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque al ser en este caso un patrón de tipo restrictivo, el paciente va a tratar de manejar volúmenes de aire más pequeños por la marcada rigidez que tiene su pulmón. Entonces, la relación del BEF1 con la capacidad vital forzada va a estar normal o incrementada. Entonces, es importante que no nos guiemos por esto, sino más bien por la disminución de estas variables, así como otras manifestaciones clínicas que pueden haber. En cuanto a la radiografía y la tomografía, vamos a encontrar un patrón reticular basilar, es decir, a predominio de bases, vamos a ver como un patrón como si hubieran mallas, ¿no?, a nivel del pulmón, que lo estamos viendo aquí. Y también en la tomografía vemos lo que es panalización, es decir, esta parte, si la ven, parece como si fuera un panal de abejas. Sí, es un hallazgo típico en la fibrosis. Ahora, con respecto a la morfología, en la parte histológica veremos una superficie pleural empedrada, producto de la presencia del colágeno. Este patrón típico, ¿no?, la neumonía intersticial usual, que viene a ser la fibrosis intersticial parcheada. Podremos ver presencia de focos fibroblásticos, es decir, presencia de fibroblastos como si estuvieran en grupo. Puede haber colapso de paredes alveolares,
fibrosis de la capa íntima y engrosamiento de la capa media de las arterias pulmonares. ¿De acuerdo? Estos cambios vasculares también son responsables de la aparición de hipertensión pulmonar en estos pacientes. Por lo tanto, pueden desarrollar cor pulmonale. Ahora hablaremos del asma. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias intratorácicas que provoca episodios repetidos de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, sobre todo por la noche y o primeras horas de la mañana. Así que tenemos que considerar algunos factores, como que hay personas que están predispuestas a esta enfermedad, que es por medio de un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. Recuerden que en este canal ya hay un video que habla de los mecanismos de hipersensibilidad, si es que los quieren profundizar. Y en este caso, bueno, el asma es un típico ejemplo de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata. Habrá un fenómeno de inflamación aguda y crónica de las vías respiratorias y habrá una hiperrespuesta bronquial frente a diversos estímulos o alérgenos. Así que para la parte de la fisiopatología tenemos que considerar que va a ingresar, por lo general, lo más típico, un alérgeno, que puede ser el polen, polvo, ácaros, etc. Acá, por ejemplo, han puesto el polen. Y el polen va a ser detectado como si fuera un antígeno, ¿no? Un antígeno extraño, algo nocivo. Y este va a ser presentado por las células dendríticas. ¿De acuerdo? La célula dendrítica va a ir a presentarlo al linfocito T, que se va a especializar en linfocito T helper 2. Y este linfocito T helper 2 es de las células que va a participar en lo que es todos los procesos inflamatorios que hay en esta enfermedad. Va a producir interleuquina 4, que va a ayudar al linfocito B, que se va a madurar en célula plasmática, y la interleuquina 4 es responsable de que el linfocito B maduro, o sea, la célula plasmática, produzca inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E o IgE es la que se va a unir a sus receptores a nivel de la membrana del mastocito. Por lo tanto, el mastocito, cuando ya se le une la inmunoglobulina E, va a estar sensibilizado. Es decir, ante una próxima exposición al polen, en este caso, el polen se unirá a estos receptores de inmunoglobulina E y por lo tanto generará una serie de reacciones mediada por el mastocito. También el linfocito T helper 2 producirá la interleuquina 5 que genera el reclutamiento de eosinófilos. Así que el eosinófilo también va a participar bastante de esta enfermedad, sobre todo en la fase tardía también, porque al liberar una serie de enzimas como su proteína básica mayor, en fin, empezará a generar destrucción del epitelio y también una serie de cambios morfológicos que veremos en el asma. Así que ante una segunda exposición que tiene esta persona una vez que su mastocito está sensibilizado por la inmunoglobulina E, este mastocito va a liberar sus gránulos que tienen una serie de mediadores de la inflamación, como las aminas vasoactivas, como derivados del ácido araquidónico, y por lo tanto todo esto va a generar daño tisular, así como constricción del músculo liso, ¿de acuerdo? Y esto lo que va a generar es la obstrucción de la vía aérea. También la broncoconstricción puede ser como consecuencia de un reflejo vagal local. Es decir, que por medio de una fibra aferente vagal se detecta este alérgeno o los mediadores que libera el mastocito y luego, por medio de una respuesta inmediata, se generará esta broncoconstricción. Y también habrá fenómenos de inflamación como cambios vasculares, por ejemplo, vasodilatación, edema, en fin. Y luego, en la fase tardía, ya como ocurrió este fenómeno de inflamación, se producen una serie de mediadores que lo que van a hacer es atraer distintas células inmunitarias como los neutrófilos, basófilos y más eosinófilos que van a condicionar mayor daño tisular.
¿Qué factores de riesgo están asociados al asma? Hay que considerar que el desencadenante más frecuente de esta enfermedad es la alergia, pero pueden haber otras situaciones. Entre los alérgenos más frecuentes tenemos el polvo, el polen y ácaros. También es típico que se exacerbe esta crisis asmática producto de la movilización de alérgenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una persona que está limpiando y no sé, supongamos que hay una persona que es alérgica al polvo y es asmática, y si es que se está limpiando, esto genera que el polvo pues se levante, ¿no? Y vaya por el aire, y por lo tanto hay una mayor facilidad para su ingreso y dispersión, y puede llegar fácilmente a esta persona y por lo tanto generar una crisis asmática. También puede haber exacerbación del asma por infecciones víricas, también por factores laborales, es decir, exposición a contaminantes del aire o algunas sustancias irritantes, y también por fármacos, como típicamente suelen ser los AINES o como por ejemplo la aspirina, ¿no? Ahora, tenemos que considerar que estas personas suelen tener factores endógenos y factores ambientales a desarrollar una crisis asmática o el asma en sí. Uno sería la predisposición genética, ¿no? O sea, si es que tienen parientes con asma, pues es más probable que desarrollen asma. Tenemos obviamente la alergia, como he mencionado, la, la hiperestimulación, bueno, la subrespuesta que hay en el nivel de la vía aérea, una hiperreactividad se le llama, y esto se debe a trastornos inflamatorios en general. También puede haber cierta asociación con el género o la etnia. También las infecciones virales, como les he mencionado. Y en cuanto a los factores ambientales, acá están todas las partículas que podrían generar una alergia, podrían generar irritación a nivel de la vía aérea y, y por lo tanto habría que tener mucho cuidado con estas, ¿no? Y también otras situaciones que podrían exacerbar estos cuadros vienen a ser situaciones como el ejercicio que genera hiperventilación, el aire frío, el estrés también. En cuanto a la morfología y los hallazgos que podemos ver, primero que hay atrapamiento del aire, producto de esta broncoconstricción que había hablado, y por ende hay un patrón obstructivo, igual que en el enfisema y bronquitis crónica. Habrán tapones de moco con remolinos de epitelio desprendido, que se llaman espirales de Kurtzman. Habrán numerosos eosinófilos, y es lo que más vemos en esta imagen, ¿no? A este nivel, consideren que los eosinófilos se ven como si fuera un rosado así muy intenso, y es lo que vemos aquí, ¿no? Una gran infiltración por eosinófilos que condicionarán el daño predominante que haya a nivel de la vía aérea. Los cristales de Charcot-Leyden y el aumento de la vascularización submucosa, producto de la inflamación. Otros hallazgos adicionales, bueno, repetimos que producto de la broncoconstricción habrá una obstrucción a la salida del flujo de aire y por lo tanto habrá un patrón obstructivo en la espirometría. Esto es lo que vemos, ¿no? Una espirometría normal de una persona normal, que su capacidad vital forzada y su volumen expirado durante el primer segundo son prácticamente normales, mientras que en el asma, ¿no? En un paciente que tiene su estado asmático, pues veremos una disminución del volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada no va a tener mucha alteración y por lo tanto esta relación entre el volumen expirado durante el primer segundo y la capacidad vital forzada va a estar disminuida, ¿no? Ahora, también vemos aquí en esta asa de flujo-volumen, ¿no? Esta viene a ser la parte de la inspiración y a partir de aquí se cuenta la expiración. Entonces vemos que el pico de flujo expiratorio está disminuido y eh, como hay esta obstrucción, también los pacientes no van a poder expirar por completo todo el aire que tienen e incrementará el volumen residual. Y los pacientes con crisis asmática acudirán con disneas, sibilancias expiratorias y uso de musculatura accesoria. También habrán hallazgos radiológicos de hiperinsuflación pulmonar, como habíamos visto en el enfisema, y algo característico de esta enfermedad, como había dicho, es la reversibilidad que tiene. Por lo tanto, hay un incremento
del volumen expirado durante el primer segundo en más del 12%, o sea, se corrige en más del 12% luego de que se usan beta 2 agonistas, que estos generan broncodilatación y por lo tanto llegan a corregir el cuadro. ¿Qué hallazgos son indicativos de gravedad del asma? Algunos de estos son la hipercapnia, hipoxemia y acidosis respiratoria. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el hecho de que haya hipercapnia y acidosis respiratoria nos dice que el paciente está hipoventilando, es decir, tendrá una frecuencia respiratoria mucho menor y esto lo que va a hacer es acumular el CO2. Y esto sería de gravedad porque ya es indicativo de que el paciente, o sea, en un inicio, está con un incremento de la frecuencia respiratoria, pero producto de la fatiga, del cansancio que ya tienen sus músculos respiratorios, ya llega a ser una hipoventilación con hipercapnia y acidosis respiratoria. Esta sería la bibliografía que consulté. Espero que les haya servido. Dale like, suscríbete y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.